amigos, gracias por seguirnos. Estamos hoy día ya a pocos días de la inauguración del puerto de Chancay y para saber un poco más de China, nuestro primer socio comercial con quien vamos a intensificar relaciones a través de este puerto que nos va a acercar un poco más, estamos hoy día con Carlos Aquino Rodríguez. Él es economista, investigador y catedrático peruano especializado en economía internacional y los temas Asia-Pacífico. Es uno de los principales expertos latinoamericanos en estudios asiáticos, principalmente sobre economía asiática, China y del Japón. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás, Norma? ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Qué tal? Gracias por aceptar nuestra invitación y ahora, por favor, para que nos comentes todo lo que nos interesa saber sobre China. Estamos a pocos días de la inauguración de este puerto tan importante y en ese contexto quisiéramos saber qué va a significar para Perú el tener el puerto de Chancay y esa cercanía con China. Bien, China, como todos sabemos, pues ha crecido de una forma espectacular desde que empezó su época de reforma y apertura desde fines del año 78, ¿no? Y se ha posicionado en la actualidad como la segunda economía más grande del mundo, solo después de Estados Unidos. Y todas las proyecciones indican que, algunos dicen en 10 años, 15 años o 20 años, China podría convertirse en la economía más grande del mundo. Es probable que sea así, ¿no? Entonces, el Perú está cada vez más involucrado con esa economía. El año pasado ya 36% de todo lo que el Perú vendió al mundo fue a China. Y cada año, literalmente cada año, se incrementan nuestras ventas a China, ¿no? Entonces, en ese contexto, y adicionalmente otro dato, China también no es solo el mayor destino de nuestras exportaciones, también es el lugar desde donde más compramos productos, prácticamente un 26,7% de todo lo que el Perú compra en el mundo viene de China, y también es el más grande inversor, ya es el más grande inversor, ¿no? Probablemente China ha invertido 32, 3.000 millones de dólares en los últimos años. Probablemente eso sea casi la cuarta parte de todo lo que el Perú ha recibido de inversión extranjera. Ahora, esas cifras van a aumentar. Claro, alguien se preguntará, ¿por qué? Por la siguiente razón. ¿Qué es lo que el Perú vende? ¿Qué es lo que el Perú tiene? Como decimos los economistas, ¿cuál es la ventaja comparativa del Perú? ¿Qué es lo que el Perú produce mejor que otros países? Bueno, tenemos abundantes recursos naturales, ¿no? Desde minerales, cobre, hierro, plata, oro, pasando por recursos energéticos, algo de petróleo, algo de gas, productos pesqueros, harina y pescados. Y en forma creciente tenemos pues la famosa agroindustria, ¿verdad? Y esos productos que he mencionado son justamente los que China demanda, y en particular China. ¿Por qué ya no Estados Unidos? ¿Por qué ya no Europa? Europa hace 30, 40 años, Estados Unidos también eran los grandes mercados. ¿Por qué ya ahora no? Por la sencilla razón de que Europa y Estados Unidos pues demandaban materias primas porque tenían hace 30, 40 años las mayores industrias, fábricas del mundo. Sus fábricas se han trasladado a otros países, a China en particular. Entonces China se ha convertido en la fábrica del mundo y por eso demanda recursos naturales. Pero no solo eso. China, no olvidemos, tiene 1.411 millones de habitantes, el segundo país más poblado del mundo, ya le ganó la India, y sus habitantes, que hace 45 años, cuando empezó sus reformas en el año 79, eran pobres, ahora han elevado su nivel de vida de forma espectacular. Por ponerte un dato, el 79, 78, cuando todavía China su economía estaba cerrada, su ingreso per cápita anual era de menos de $300. Ahora está a $12,700. Es casi un 80% más que el ingreso per cápita del Perú. Entonces, cada vez China no solo compra y seguirá comprando hierro, cobre para su industria, sino también cada vez está comprando más justamente palta, arándanos, por ejemplo, uvas, ese tipo de cosas. Entonces, ahora, en este contexto, ¿qué significa el puerto de Chancay? Significa lo siguiente, fíjate, el Perú vende mucho a Asia, no solo a China. En China vende un 36%, casi la mitad, en verdad más de la mitad desde hace 2, 3 años, ya vende a Asia. Y te puedes imaginar que a pesar de que más de la mitad de lo que vende a Asia y prácticamente el 98%, 99% de ese que vende va por barco,
sea, el comercio mundial, Norma, lo que el Perú exporta a muchos países del mundo, casi el 90% va en barco. Lo que exportamos a Estados Unidos, Europa también va en barco. Y mira, en el caso particular de Asia, como te decía, la mitad de lo que exportamos al mundo va a Asia. Y no tenemos hasta ahora una conexión directa. O sea, nuestros productos salen en los barcos. ¿Y dónde se van? Se van primero a Manzanillo, un puerto en México, y después, o se van también a Long Beach, un puerto en Los Ángeles, y de ahí recién se van cruzando el Pacífico hasta China, a Japón, otro país. Alguien se preguntará, ¿y por qué es así? La sencilla razón es que esos barcos enormes que cruzan todo el Pacífico, que tienen más de 18.000 contenedores, son barcos que requieren pues puertos inmensos, puertos grandes, con un calado profundo, una profundidad profunda para que puedan acoderar. Y lamentablemente el Perú no tenía, pero lo va a tener. Si está interesado en iniciar un proyecto de cultivo de arándanos que sea con plantas de garantizada calidad y sanidad, y esto se consigue con plantas propagadas in vitro. Nutriarándanos es un laboratorio dedicado al servicio de propagación in vitro de plantas mediante la micropropagación en bioreactores, la más moderna tecnología de Suecia. Empresas dedicadas a esta industria han adquirido sus plantas y dan fe de la productividad en sus campos. Nutriarándanos tiene plantas de arándanos de la variedad Biloxi y Emerald, de 6 meses de edad, de gran adaptación al clima de Perú. Puede contactar con Nutriarándanos en su dirección en Girón Diáconos 177, La Molina, o llamando al teléfono 947-856-863. El puerto de Chancay tenía un calado natural de 18 metros de profundidad, se ha acabado 2 metros más, entonces tiene 20 metros de profundidad y los barcos más grandes del mundo van a poder venir ahí. Por eso, a partir de las próximas semanas, cuando se inaugure y desde enero, cuando ya empiece a funcionar normalmente, la carga que ponga el Perú en esos barcos va a ir directamente al Asia. Y no solo eso, el Perú también casi el 45% de la que compra del mundo viene de Asia. Entonces, esa carga lo mismo. Esa carga antes se iba primero a Estados Unidos, se iba primero a México, a veces también se iba a Panamá, y de Panamá recién venía el Perú. Entonces, imagínate tú, vamos a poder vender directamente a China y a Asia en general, incluso a la India, y vamos a comprar directamente de ellos. Entonces, ¿qué significa? Obviamente los costos van a disminuir. ¿Cuándo? Mira, ¿cuánto? Perdón. Se dice que más o menos un barco puede demorar 25 o 30 días haciendo esas vueltas, ¿no? Esos traslados, yéndose primero a México, a Estados Unidos. Ahora pueden ahorrarse de 10 a 12 días. Y tú sabes que en los negocios, con muchas cosas, el tiempo es oro. Entonces, más rápido llegan nuestros productos a Asia, más barato van a llegar nuestros productos, vamos a vender más, porque va a ser más barato. Y no solo eso, productos que todavía no vendíamos porque era caro por el flete, ahora con el flete más barato va a ser más fácil vender. Y el comercio no es solo vender. El Perú no solo se beneficia vendiendo, obviamente vendiendo más cobre, vendiendo más uva, nos beneficiamos porque creamos más empleo, hay más divisas, más dólares, los empresas pagan más impuestos para el gobierno puede hacer muchas cosas con eso, pero no te olvides que el comercio también es compras y por supuesto se beneficia. Nos beneficiamos los consumidores al tener carros chinos más baratos, celulares más baratos de Asia, maquinaria más barata para que las grandes empresas o las pequeñas empresas puedan tener maquinarias o partes y componentes. Entonces, el comercio es bueno y mayor comercio, ya sea vendiendo más, comprando más, vendiendo más barato, comprando más barato, obviamente va a ser un gran beneficio para todo el Perú. Pero no solo eso, Norma, no te olvides que Chile también más de la mitad de lo que vende va a Asia y Chile tampoco tiene un puerto directo a Asia. Entonces Chile lo mismo, ¿no? Y mandaba sus cargas a México o a Estados Unidos y recién lo mandaba allá. Ecuador tampoco tiene puerto grande. Colombia tampoco tiene puerto. Entonces, la carga de Chile, de Ecuador, de Colombia, que como antes de Perú se iba a México, Estados Unidos, ahora van a venir a Chancay y de Chancay se van a ir directamente a Asia y lo mismo, ¿no? La carga que ellos requerían de Asia que tenía a través de México, Estados Unidos, ahora va a venir a través de Chancay y se va a distribuir a sus países. Entonces, ese puerto no solo va a beneficiar al Perú, sino también por lo menos a México, perdón, a Ecuador, Chile, Colombia y por supuesto, seguro has escuchado, Brasil. En verdad,
cuando uno se pregunta, es un puerto que va a ser un puerto inmenso. Lo que se está inaugurando es la primera etapa de 1.800 millones de dólares. Se habla de que se va a invertir 3.600 millones. Es una inversión enorme, enorme, enorme. ¿Por qué? Porque se apunta, los chinos, la empresa ha apuntado a Brasil. La mitad de lo que compra China de Latinoamérica es de Brasil. De Brasil compra hierro, compra carbón, compra carne, compra frutas y cada vez lo que compra de Brasil China aumenta y Brasil puede vender mucho más. Tiene toda la selva para colonizar. Brasil hace 40 años no producía casi carne para exportar, no producía casi fruta para exportar, ahora lo hace porque ha colonizado la selva, ¿no? Ha limpiado la selva y ahí está sembrando muchas cosas más, pero ¿qué hace la carga brasileña? Brasil obviamente no tiene salida al Pacífico, está en el Atlántico, sus barcos iban por el norte, por el canal de Panamá. El canal de Panamá tiene problemas, el canal de Panamá, el nivel de agua ha bajado, los barcos necesitan agua para que las esclusas puedan subir o bajar los barcos, se demoran. Como eso no es posible, se van a través del Atlántico, se van por el Mediterráneo, el canal de Suez. Ahora no lo pueden hacer porque por la guerra del Medio Oriente hay unos guerrilleros hutíes que están lanzando misiles a los barcos. Como esa vía está un poco complicada, se van por el sur de África. ¿Tú sabes cuánto más tiempo necesita eso? Son 20, 25 días más. Por eso los brasileños están interesados en sacar su carga por Chancay. Por eso han venido, en los últimos meses han venido 2 o 3 ministros de Brasil, han venido empresarios de Brasil para ver cómo pueden hacer. Lo que pueden hacer ahorita es obviamente sacar su carga quizás por la carretera interoceánica, cargarle un puerto cercano ahí y llevarla a Chancay. Pero lo que ellos quieren y lo que los chinos quieren es hacer un ferrocarril o una carretera desde Chancay hasta la frontera con Brasil y de ahí sacar directamente la carga. Entonces, imagínate tú todo el potencial que representa y las oportunidades que presenta el puerto de Chancay. Exactamente, sí. Y yo no lo veo solamente como un intercambio de mercancías, ¿no? Que nosotros le vendamos y que China nos venda también a nosotros a través del puerto, sino también es como que nos juntamos con el primero del salón, con el más estudioso, con el más chancón, nos hemos pegado de él y ¿qué podemos sacar de beneficio? Podemos Ah, aprender de su es... tecnología. Como Mm, tú has mencionado, China ya no es el país de hace 30, 40, 50 años atrás. Tiene una tecnología de primera, mucho de qué aprender. Entonces nosotros estamos en una situación privilegiada, me parece. claro, Y claro. Brasil también, o sea, creo que de carambola nos llega también pegarnos a Brasil y tener más relaciones con ellos que no las teníamos hasta ahora, ¿no? ¿Qué te parece? Claro. Claro, mira, lo que yo he descrito, o el mayor aumento del comercio y que esas inversiones que pueden haber en hacer carreteras, ferrocarriles, digamos que son lo que los economistas llamamos efectos estáticos, beneficios inmediatos, ¿verdad? Pero lo que tú describes, y me parece muy bien y debería ser así, es los beneficios dinámicos, pero para eso necesitamos hacer cosas. O sea, no nos vamos a estar contentos. Yo creo que ningún peruano quiere que toda la vida sigamos vendiendo solo cobre, solo hierro y nada más. Debemos industrializar eso, como tú muy bien has dicho, aprender de China. Y por eso quizás todo el mundo ha escuchado del famoso parque industrial de Chancay, ¿verdad? El famoso parque industrial de Ancón. ¿Qué significa? La idea es la siguiente, ¿no? La idea es que en el Chancay o en Ancón hagamos un parque industrial o una zona franca o una zona económica especial, que es un lugar donde los gobiernos pues dan incentivos tributarios, las empresas pagan pocos impuestos o no pagan impuestos, para que se establezcan ahí y hagan industrias y exporten. Pero obviamente eso hay que hacerlo, porque fíjate, no hay nada, no hay absolutamente nada en Chancay, es un desierto, y en el Con también. Entonces necesitas que, primero, infraestructura, agua, luz, vías de comunicación, internet. Segundo, necesitas incentivos. Todavía el Congreso no ha dado ninguna ley. ¿Qué empresa se va a instalar ahí? Primero, no hay nada y segundo, tiene que haber incentivos. Tercero, obviamente, ¿qué podemos producir? Por ejemplo, un ejemplo que es fácil de hacer. Tú sabes que Chile, por ejemplo, ¿no? Chile es un país pequeño, Chile no tiene creo que ni la cuarta, quinta parte de los bosques que tiene, nosotros la mitad de nuestro territorio es selva. Pero te puedes imaginar que Chile, ese país, el año pasado
vendió 10 veces más, casi 3.000 millones de dólares en productos forestales. Estamos hablando de madera, celulosa, parquet, para pisos, papel, muebles, que el Perú. Y el Perú tiene toda la selva. Es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer eso? Bueno, tenemos toda la selva, pues no tenemos carreteras, pues. No tenemos ferrocarriles. Entonces, Sí, imagínate tú que se haga ferrocarriles, se haga carreteras. Traemos la madera a la zona industrial. Obviamente no vamos a vender bandera, hay que hacerlo, pues, muebles, parqué, ojalá hasta papel, ¿no? Y eso lo podamos vender. Si es así, podemos vender no solo 300 millones, no solo 3.000 millones como vende Chile, sino mucho, mucho más. Eso requiere, primero, infraestructura. Segundo, que se acondicione obviamente la zona franca, se haga la infraestructura. Tercero, que se dé incentivos. Y otra cosa más, necesitamos la mano de obra calificada, necesitamos la tecnología, que tampoco no la tenemos en abundancia. Entonces, ese es un ejemplo. Se habla, ¿no? Seguro han escuchado hablar de que en esa zona franca, en ese parque industrial, podría ensamblarse baterías eléctricas, podría ensamblarse, bueno, podría hacerse todo. Eso depende, obviamente, de las leyes, de la infraestructura, de los incentivos, de tener la mano de obra calificada para eso. Se puede hacer muchas cosas, pero estos beneficios que te he descrito ya depende de nosotros, justamente aprender de China, aprender de los asiáticos que hace 40, 50, 60 años eran más pobres que nosotros y ahora ya no lo son, justamente porque han desarrollado su tecnología para no seguir vendiendo, no tenían muchas materias primas, productos baratos. Fíjate, China empezó, se habla, por ejemplo, Chancay, ¿por qué no podría ser esa Shenzhen, verdad? Esa zona franca que tienen ahí. Shenzhen hace 44 años que se abrió, perdón, se abrió el 80, bueno, sí, como pasa el tiempo, ¿no? Sí, ya son 32, 34 años, el 80. ¿Qué producía Shenzhen? Producía muchos textiles, mucha ropa, muchos zapatos, ensamblaba televisores. China solo proveía mano de obra barata. Las empresas extranjeras traían todo. Ahora en Shenzhen, fíjate, ya no producen ningún producto físico, ahora producen software, ahora producen alta tecnología. Es el Silicon Valley. vale. Entonces, ¿por qué no podemos aspirar a hacer eso? No, quizás como ellos, pero en una dimensión menor, ¿no? Sí, definitivamente el puerto no se ha hecho de la noche a la mañana, hemos tenido tiempo para prepararnos, pero no se hizo, ¿no? Estamos como cuando viene una visita a la casa inesperada, ¿no? Y todos corren a Recién empezamos acomodarlo a todo, limpiar. ¿no? Sí, pero Eh, bueno, ojalá que no sea tarde, porque sí, en Ojalá. efecto, no tenemos todavía la ley de zonas económicas No, especiales. Falta la reglamentación de la ley de cabotaje, ¿no? Cosas importantísimas para que esto funcione. Y sobre todo, bueno, la logística, ¿no? Vías de comunicación, los trenes. Esperemos pues que China o Brasil se animen y hagan esta obra del tren que comunique Brasil con el puerto, ¿no? Y nosotros salgamos también ganando con eso. Pero en claro, fin, claro. sí, Pero no la idea. solo, sí, perdón. Sí, no, sí, decía adelante. No solo es China, además, Claro, es todo la cuenca del Pacífico claro, y que ahora los vamos a tener desde el 14, desde días antes incluso en el APEC, ¿no? claro. Países asiáticos tan desarrollados que ahora tenemos que intensificar nuestras relaciones con ellos tenemos acuerdos comerciales que creo que debemos ahora aprovechar muchísimo más que antes. Claro, claro, claro. Sí, mira, el APEC es el foro, las siglas, ¿no? En inglés, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, se formó en el 89, el Perú es miembro del 98, son 21 economías y como tú muy bien has dicho, 16, la mayoría son de Asia, ¿no? Mira, gracias a la APEC, justamente el Perú tiene un tratado de libre comercio con China, gracias a la APEC y con Japón, con Corea y con las demás economías, obviamente, gracias a la APEC se ha podido atraer inversión extranjera, ¿no? Pero también hay que reconocer que en el 90, pues, el Perú pudo ingresar a la P porque el 98, perdón, porque se arregló la economía. Recuerda tú el 90, los jóvenes no recuerdan, pero el 90, pero es un desastre, hiperinflación, terrorismo, recesión, la economía se arregló. Y lo más importante, el Perú es increíble. Vivía casi de espaldas al Asia. No teníamos embajadas en muchos países. El 90 solo teníamos embajada en los grandes países. No estoy hablando de Japón, de Corea, China, en Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas, no había embajada. Entonces, el Perú dijo, vamos a tener más relaciones con Asia. Queremos ingresar a la PEC. Ahora, si queremos ingresar a la PEC, primero debemos arreglar nuestra casa,
si no nadie va a venir, y contactarnos más con ellos, hacernos más amigos de ellos. Abrimos embajadas por allá y empezamos a ser miembros, ¿verdad? Hemos aprovechado mucho, estamos exportando mucho, como ya hemos dicho, el 67% de todo lo que el Perú vende al mundo se va al Asia, más de la mitad, perdón, el 67% de todo lo que el Perú vende al mundo se va a la PEC y más de la mitad se va al Asia, como hemos dicho, atraemos mucha inversión, pero nos falta, creo yo, algo, ¿no? Yo siempre digo, está bien, estamos aprovechando, estamos les vendiendo más, estamos atrayendo capital, tecnología, pero ¿por qué no aprendemos de ellos? Todos esos países normales, todos eran pobres hace 40, 50. Japón quedó destrozado en la Segunda Guerra Mundial. Corea quedó destrozado en la guerra de Corea del 50. Chile era pobrísimo en el año 78, pero ¿cómo nos han pasado? Y nos van a seguir pasando. Mira, otra de las cosas que falta, aparte, y hemos comentado, ¿no? Necesitamos infraestructura, necesitamos educación, mano de obra calificada. Yo creo que deberíamos hacer esfuerzo para tener, pues, más estabilidad, ¿no? Porque en verdad tenemos gobiernos muy Estabilidad inestables. política. Imagínate, no, no sé, en verdad, no se sabe si la señora Boluarte se va a quedar hasta el 2026, algunos dicen que solo hasta el 2025, y lo peor, aunque se quede el 2025, 2026, no sabemos quién la va a gobernar. No se imagine. Puede ser uno de extrema izquierda, de extrema derecha, y las empresas pues no van a invertir en un país que no sabe a qué rumbo se va, ¿no? Entonces necesitamos más estabilidad, más meritocracia, gobiernos más eficientes. Yo dije en una entrevista, el Perú en verdad, o sea, mira, en Perú tenemos un gobierno pésimo, pésimo. Si solo tuviéramos, no digo un gobierno bueno, porque creo que es imposible en corto plazo, no digo un gobierno como los de Etio, si tuviéramos un gobierno por lo menos mediocre, no peor como este, yo creo que creceríamos 2 o 3 veces más, imagínate. Un gobierno por lo menos estable, está bien que sea mediocre o incluso malo, pero que esté por lo menos 5 años, ¿no? Como estamos cambiando acá. Pero bueno, aspiremos a mejores cosas, ¿no? Claro. Yo creo que lo que falta es información y También. una participación También. política también, por ejemplo, de Mm, empresarios, ¿no? Los cierto. empresarios siempre se están manteniendo al margen y Mm, están dejando, como se dice, ganar por walkover a mm, gente que más bien busca sus intereses particulares, gente corrupta, gente sin preparación, sin formación. Y para ir a, pues, a gestionar en el sector público se necesita pues un mínimo de sí. formación y también de moral, ¿no? Porque se Mm, van a manejar dineros del erario nacional, del Estado, que pues no están para despilfarrarlos, ¿no? Sino para mm, buscar el bien común. sí, sí. Lamentablemente, pues en nuestros últimos gobiernos no ha ocurrido eso y bueno, es lo que tenemos. Ahora, de aquí en adelante, ojalá que la ciudadanía tenga conciencia de que de aquí para adelante lo que necesitamos es desarrollo, progreso, obras, trabajo, infraestructura, no jalarnos la camiseta, ¿no? Como por Mm, ejemplo ahora que, bueno, han estado anunciando que justo en los días de la mm, PEC van a hacer paros, etcétera. ¿Paro para qué? Para reclamar la seguridad, pero ya creo que lo hicieron hace unas semanas atrás, ¿no? Entonces ya eso es un pretexto, digamos, como para hacer una pelea política, pero no en bien del progreso, ¿no? Me sí, parece pues. que eso hay que diferenciar. Claro, no, el problema lo dices muy bien, ¿no? Primero, lo último que has dicho, no hay que aprovechar pues esta circunstancia para que algunos tengan réditos políticos. Además, no se va a resolver con un día, además, está bien, si quieren seguir protestando, está bien que termine la PEC y sigan con su protesta, ¿no? Y lo otro, el desconocimiento, ¿no? Y yo lo diría en dos sentidos. Uno, tú lo has dicho, sí, pues hay mucho desconocimiento, mucha gente también no se interesa por la política porque lo ve como algo sucio. Pero lo otro que también es importante, ¿no? Fíjate, Asia está ahí, pero hay poca gente que sabe del Asia, ¿no? Justamente la tarea del centro que tenemos como nosotros es tratar de difundir no solo el Asia como mercado, ¿no? No solo el Asia como oportunidad de inversión, sino Asia como lección de experiencia. Y tenemos muy pocos expertos. Mira, es una pena nosotros, en el Perú hay 3 centros de estudios asiáticos en realidad, ¿no? La Católica que ya tiene como 35 años, la Pacífico que tiene desde el año casi a 10 años, ¿no? 11, el 2013, y nosotros, bueno, la Pacífico y la Católica, todos los conocemos, son universidades privadas, son buenas universidades, bueno, tienen dinero. Mira, San Marcos somos la única universidad nacional que tenemos este centro. Y te puedes imaginar, Norma,
que yo no recibo absolutamente ningún dinero de la universidad para hacer la labor de promoción. No nos dan. Bueno, no es porque San Marcos sea malo, la rectora sea mala, sino porque lamentablemente la Universidad Nacional está abandonada. Mira, Norma, todos los países del mundo, sin excepción, todos, en todos los países, Chile, Estados Unidos, Rusia, Japón, China, las mejores universidades son las nacionales. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque tienen muchos fondos y por supuesto, porque también lo manejan bien, ¿no? Aquí también ha habido problemas en el manejo, pero no tenemos financiamiento, ¿no? Pero aún así hemos tratado de hacer algunas cosas, yo tengo algunos contactos con embajadas, con universidades, nos dan becas, gracias a Dios hemos tenido profesores, pero ese es el tema, pues imagínate tú, el Perú ha estado descuidado, ¿cómo es posible que no hayamos aprendido así? Y no solo eso, ¿tú sabes cuál es lo más increíble, Norma? Es que el Perú es el país que más relaciones tiene con Asia. Fuimos el primer país que recibió inmigración china desde 1841. Por eso tenemos la comunidad china más grande de Latinoamérica. Fuimos el primer país que recibió inmigración masiva de japoneses desde 1899. Por eso tenemos la segunda mayor comunidad de japoneses en Latinoamérica. Fuimos el primer país, escucha Norma, que hizo relaciones diplomáticas con Japón desde 1873. Fuimos el primer país que tuvo relaciones diplomáticas con China desde 1874. En ese tiempo, obviamente, el imperio Qing, y después China pues cambió el sistema político. El 49 se volvió la República Popular China y desde 1971 tenemos relaciones diplomáticas con la República Popular China, el tercer país después de Chile y Cuba. O sea, tenemos una relación histórica muy antigua, diplomática muy antigua, política muy Ujú. antigua, pero no conocemos mucho, te puedes imaginar. O Sí, sea, el descuido que ha habido, ¿no? De la sociedad, del Estado y todo lo demás. Entonces, necesitamos aprender más de Asia, no solo para venderle más, no solo para tener más inversión extranjera, sino, como hemos comentado, aprender de ello. así es. Carlos, y ya que estamos hablando de eso y que nos estás informando de China, eso es lo que queremos saber. Por decirte, hay mitos, hay historias urbanas. ¿Tenemos motivos para temer al gigante asiático, por ejemplo, que quiera quedarse con nuestras riquezas nacionales, que su puerto vaya a servir para como un enclave militar en Sudamérica, que se quede con nuestra minería, ahora las energéticas, la luz, el servicio de luz también pertenece a empresas chinas? ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Mira, a ver, ¿por qué algunas personas dicen eso? ¿Por qué se dice eso? No sé, bueno, es cierto, China cada vez tiene una mayor presencia. Ya te he dicho, tiene 36% de todo lo que vendemos al mundo se va a China. Entonces ahí, por ejemplo, podría crearse un problema de dependencia, ¿no? Y tú sabes que es malo depender. Pues el Perú, como ninguna persona, no podemos depender de nadie, ¿no? O sea, tenemos que buscar ser independientes. No solo eso, la idea es que nosotros, las personas como los países, deben tener relaciones, convenios con muchos países, ¿no? Porque no es malo depender. Imagínate tú un escenario pésimo, la economía china se cae. Nos hundimos Exacto, nosotros, porque nos vamos con ellos al abismo, ¿no? claro, Obviamente no debe pasar. Entonces, ¿qué debemos hacer en eso? Obviamente, tratar de tener relaciones, diversificar nuestros mercados, ¿verdad? Primero, entonces no es malo depender de China, ni de China, ni de Estados Unidos, ni de cualquiera. claro. No hay que depender de ninguno. Primero. Segundo, también China tiene cada vez una mayor presencia en infraestructura. Eso es innegable, ¿no? El puerto más moderno, que sería el puerto más grande, va a ser un puerto chino. Entonces, ¿qué debemos hacer para eso? Tampoco debemos depender de China en eso. Por ejemplo, tenemos el dichoso puerto Corio que se habla tantas veces, ¿no? Entonces, ahí traigamos pues inversión de otros países de China. Imagínate, sería bueno si viene inversión de Estados Unidos o de Japón, ¿no? Para diversificar. Entonces, es tarea nuestra atraer capitales también de otros países. Ahora, hablando ya en particular del puerto de Chancay sobre la temida o por algunos temida posibilidad de que eso se convierta en un puerto militar chino, yo creo que es poca o yo diría hasta nula. Tú sabes que el Perú tiene una de las legislaciones más estrictas en el mundo en cuanto a la presencia de tropas extranjeras. No te olvides que incluso Biden va a traer como 600 personas de su seguridad, incluso helicópteros,
eso no solo necesita el permiso de la presidenta o el presidente, necesita el permiso del Congreso. El Congreso. Más si va a venir un barco de guerra. Entonces, mi gente, si China quiere tener un barco, eso se enteraría de todo el mundo y obviamente todo el mundo podría oponerse, como creo que sería así, ¿no? Entonces, y segundo, qué es lo más, creo, sensato? Yo no creo realmente que China quiera tener presencia militar ahorita. China sabe, pues, que por diversas razones, si bien es cierto, nuestro comercio con Estados Unidos no es tan alto, es obvio que tenemos una relación muy grande con Estados Unidos, ¿no? Quizás ya no comerciamos mucho con Estados Unidos, quizá la inversión de Estados Unidos ya no es tanta como la de China, pero es obvio que muchos de nosotros tenemos una afinidad cultural, política, democrática con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, pues también, obviamente, no vería con buenos ojos la presencia militar china. Entonces, yo no creo que China se atreva a enviar su barco, pero aunque, y si lo hace, hay mecanismos, hay formas de enterarnos y obviamente nadie estaría contento con eso. Ahora, lo que sí es cierto, y has mencionado otro tema también, es el tema de la electricidad en Lima. Es cierto, las dos empresas que proveían de electricidad en Lima, Luz del Sur y el Nor, ahora son empresas chinas, ¿no? Pero fíjate, es interesante este tema, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos fue el primero que dijo, tengan cuidado, las dos empresas que proveían energía a Lima ahora son empresas de China. Pero tú sabes que Luz del Sur fue comprada por una empresa china. ¿Y tú sabes quién era dueño de Luz del Sur? ¿Qué empresa era? Era una empresa de Estados Unidos, Sempra Energy. Era una empresa. O sea, las dos empresas, Norma, eran extranjeras. Una Que era la de vendieron Estados a Unidos, China. Luz del Sur, y en él era italiana. Entonces ya eran extranjeras. Claro. Entonces, claro, lo que despierta temor en algunos es que, claro, alguien dirá, no, o sea, las dos empresas eran extranjeras y ahora son extranjeros, entonces ¿cuál es el problema? Claro, dicen, no, pues que China es comunista, China es dictatorial, claro, ese es el tema, ¿no? Son estatales, en cambio las empresas chinas, en cambio las otras empresas eran privadas o eran de Estados Unidos, que se supone que es un país amigo, un país con el que tenemos mayor afinidad, ¿no? Entonces, pero justamente por eso, Norma, el Perú no debería favorecer ningún país. El Perú debe ser un país abierto, que vengan todos. Y en verdad necesitamos a todos. Fíjate, la necesidad de energía, fíjate, las necesidades de infraestructura, ya hace 1 o 2 años, el Ministerio de Transportes publicó un plan, son como 130.000 millones de dólares. El Perú es un país que necesita carreteras, necesita ferrocarriles, entonces necesitamos el concurso de todos los países. Bienvenido China, Japón, Corea. Entonces, el Perú en ese sentido debe hacer todos los esfuerzos para atraer inversiones de todos los países, comerciar con todos los países, porque no es bueno depender de ningún país, ni de China, ni de Estados Unidos, ni de Japón. Claro, y además no creo que este acercamiento con China de ahora vaya, digamos, a mortificar a Estados Unidos, porque Estados Unidos también le conviene estar bien con nosotros y, como tú dices, diversificar sus proveedores y sus mercados, ¿no? Nosotros somos a la vez su proveedor y su mercado. Más Entonces, bien, sí, sí, no creo que haya este enfrentamiento, ¿no? Ahora estoy con China, ya Estados Unidos me va a ver mal, me va a subir los aranceles, ¿no? No sé, hay ese temor también. sí, mira, más bien, Norma, como yo también siempre digo, una de las cosas buenas, entre comillas, ¿no? De este recelo de Estados Unidos con China es el siguiente. Tú sabes que hasta hace 2 años, Estados Unidos solo se quejaba, ¿no? Tengan cuidado de China, no acepten inversión china, pero no hacía nada, porque, claro, el problema es, ya está bien, no vamos a coger inversión extranjera de China, no vamos a comerciar con China. ¿Y qué? Nos vamos a quedar sentados, pobres, si Estados Unidos no invertía. Entonces, Claro, pero Estados Unidos ha cambiado su visión. O sea, Estados Unidos ya desde hace 2 o 3 años está empezando a invertir. Entonces, una de las cosas buenas de este creciente interés en Latinoamérica por la mayor presencia de China es que justamente Estados Unidos se está volviendo a interesar en Latinoamérica. Entonces, claro, es bueno en realidad. nos Porque conviene. claro, en verdad, como te digo, hasta hace 2 o 3 años lo único que hacía Estados Unidos era quejarse. Entonces los otros decían, no te quejes, pues también invierte, porque si tú te quejas de China y no inviertes, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos sentados acá pobres y no hacer nada? No es así tampoco, ¿no? Sí. Bueno, entonces podemos tener optimismo de que este acercamiento con China nos va a ayudar a subir a un siguiente nivel. Y justo en Claro, el año del dragón, que para ellos claro. significa esto muchísimo, ¿no?
Claro. Y además tú sabes, Norma, que en el tema de la inversión extranjera no es que un país, una empresa viene y dice voy a invertir acá y invierte, o sea, tiene que pedir permiso, nos conviene o no conviene, justamente para eso está el gobierno, para eso tenemos ministros, para eso tenemos un gabinete, ¿no? Esa inversión extranjera tiene que recibir permiso y todo lo demás, ¿no? Entonces, obviamente, si aceptamos inversión extranjera, o sea, si viene inversión extranjera invierte es porque nosotros le hemos aceptado. Y si una inversión extranjera hace malas cosas, es porque eso lo permitimos, obviamente, para eso está la legislación. Si contamina es porque obviamente se lo permitimos, ¿no? Porque hay mecanismos para Es, castigar y todo lo demás. Depende de sí. nosotros. Carlos, nos quedan 4 minutos, no, 3:50. En los últimos minutos te pido tu comentario sobre si los empresarios peruanos están aprovechando y van a aprovechar el APEC. Bueno, ¿Estaban preparados? ¿Qué temas se han visto? Si los vamos mira, a poder aprovechar. mira, lo bueno de la PEC es que, a diferencia de otros organismos, bueno, el APEC en realidad no es un tratado de libre comercio, ¿no? Pero como quiere fomentar mayor comercio e inversión, algunos lo ven como eso, pero no es un tratado de libre comercio. O sea, la diferencia Por, fundamental es que en un tratado de libre comercio, los dos países se obligan a abrir su mercado en un periodo determinado y si uno lo hace, es penalidad. En el APEC no. En el APEC los países se juntan y dicen, vamos a abrir nuestro mercado. Sí, pero a nuestro propio ritmo en nuestro propio tiempo, de acuerdo a nuestra propia conveniencia. Pero lo bueno de la PEC, comparado con otros, es que incorpora desde el comienzo al sector privado. No te olvides que los líderes se van a reunir el 15, el 16, pero el 14 se reúnen con los líderes, con los presidentes, primeros ministros. Entonces, ya en verdad los empresarios participan desde hace años, el Perú también, y esperemos que obviamente estén lo suficientemente preparados. De hecho, van a venir, ya se ha escuchado, empresarios muy importantes como este famoso dueño de TikTok, por ejemplo, el chino, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los empresarios cada vez se están interesando más, pero la idea es que no solo se interesen pues, los grandes empresarios, ¿no? Sino sí. que eso también sea para los pequeños empresarios, medianos empresarios, a ellos los queremos ver también. Entonces, ojalá se haga la eficiente difusión y todos, no solo los grandes empresarios, dueños de grandes barcos, de bancos, perdón, de grandes empresas participen, sino también, bueno, una de las cosas buenas que el Perú ha hecho es incorporar a los pymes, ¿verdad? Se ha tratado mucho el tema de los pymes porque, de hecho, ellos son la columna vertebral de las economías del país. Entonces, es bueno que ellos también participen y hay que incentivarlo que sea así. Así es. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu participación. Nos has dado mucha información interesante sobre estos temas y te agradecemos para una próxima oportunidad también seguir conversando, tal vez después de esta inauguración y del Ojalá. foro APEC. Claro que sí, Norma. Gracias a Carlos Aquino, especialista en economía internacional y el tema de Asia-Pacífico. Hasta una próxima oportunidad.